Las hijas de Zelofehad, canónico, Números 27. Las hijas que cambiaron una nación, valentía, fe y justicia en el desierto. Imagina por un momento estar en el vasto e implacable desierto, no en una aventura emocionante, sino viviendo, día tras día, bajo un sol ardiente, moviéndote de un lugar a otro, confiando en que las promesas de Dios te llevarán a un hogar que nunca has visto. Este es el campamento de Israel, millones de almas vagando, aprendiendo y a veces luchando con su fe. En medio de esta inmensidad, la vida seguía su curso. Las familias se contaban, las herencias se discutían, el futuro se planeaba, o al menos se intentaba planear. Y en este mundo de tiendas, polvo y leyes divinas, 5 hermanas estaban a punto de hacer algo sin precedentes. Algo que no solo cambiaría su propio destino, sino también el destino de las mujeres en su nación por generaciones. Ellas eran Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, las hijas de Zelofehad de la tribu de Manasés. Sus nombres quizás no resuenen tan fuerte en los relatos populares como los de Moisés o Abraham, pero su acto de valentía es una epopeya silenciosa que merece ser gritada a los 4 vientos. Su padre, Zelofehad, había muerto en el desierto. No murió por rebelarse contra Dios, como algunos. Murió de forma natural, como tantos otros en esa larga travesía. Era un hombre de Israel, parte de la generación que salió de Egipto. La situación en aquel tiempo era clara, según la costumbre y la ley tal como se entendía. La tierra prometida, la herencia que les daría su lugar en la nación, se dividiría entre los hombres. La herencia pasaba de padre a hijo varón. Simple, directo. Pero para Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, esta regla simple significaba una cosa. Al no tener un hermano, al morir su padre sin hijos varones, quedarían sin herencia. Su linaje paterno se disolvería. Su nombre no tendría tierra que lo representara en la nueva patria. En una sociedad donde la identidad y el sustento estaban tan ligados a la posesión de la tierra tribal, esto las dejaba en una posición de vulnerabilidad y olvido. Podrían haberse lamentado. Podrían haberse resignado a su destino, dependiendo quizás de parientes lejanos o enfrentando un futuro incierto. Podrían haber pensado, así son las cosas, somos mujeres, no hay nada que podamos hacer. Pero estas hermanas estaban hechas de una pasta diferente. Habían caminado por el desierto, habían visto los milagros de Dios, habían escuchado sus leyes y sus promesas. Sabían que la justicia era fundamental para el corazón de la alianza. Y algo dentro de ellas, una chispa de fe combinada con un sentido innato de lo correcto, les dijo que esta situación no podía ser la voluntad final de un Dios justo. Sus mentes se unieron, sus corazones se fortalecieron mutuamente. Tomaron una decisión radical, una que requería una inmensa valentía. No se quedarían calladas, no aceptarían la invisibilidad. Decidieron llevar su caso ante las más altas autoridades de la nación. Imagina ese momento. 5 mujeres, en un tiempo y cultura donde la esfera pública y legal estaba dominada por hombres, decidiendo enfrentarse a la tradición, a la norma establecida y presentar su argumento no en privado, sino ante el mismísimo Moisés, el líder ungido por Dios, ante el sacerdote Eleazar, el sucesor de Aarón, ante los jefes de la comunidad, ante toda la congregación. Se acercaron. Sus pasos firmes resonaban con la convicción en sus corazones, a pesar de que probablemente sus manos temblaban un poco. Se detuvieron respetuosamente ante Moisés y todos los líderes reunidos a la entrada del tabernáculo, el lugar de la presencia de Dios. Y entonces, una de ellas, con voz clara y resonante en medio de la expectación, expuso su caso. Sus palabras no fueron de rebelión airada, sino de lógica impecable y respeto profundo por la ley y por su padre. Dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo entre los que se unieron a la rebelión contra el Señor, la rebelión de Coré y su grupo.
Murió por su propio pecado, sí, como parte de esa generación, pero no tuvo hijos varones. Continuaron con el corazón en la mano, apelando a la justicia fundamental. ¿Por qué ha de quitarse el nombre de nuestro padre de en medio de su familia por no haber tenido hijo? Danos a nosotros una posesión entre los hermanos de nuestro padre. Era una pregunta directa, un desafío respetuoso a una laguna en la ley, un grito por la preservación del legado de su padre y por su propio lugar en la herencia de Dios. No pedían algo ajeno, pedían la porción que le habría correspondido a su padre, para que su linaje y su nombre no desaparecieran de Israel. Moisés, ante una situación sin precedente, legal claro, hizo lo único que un verdadero líder dependiente de Dios podía hacer. Llevó el caso ante el Señor. El destino de estas 5 hermanas, y sin saberlo, el precedente legal para innumerables mujeres futuras en Israel, estaba ahora en manos de Dios mismo. Y la respuesta de Dios llegó. Clara, decisiva, justa. Eli. Señor le dijo a Moisés, bien dicen las hijas de Zelofejad, debes darles posesión de una herencia entre los hermanos de su padre, y pasa la herencia de su padre a ellas. ¡Qué momento! Dios mismo interviniendo para corregir una omisión en la ley que dejaba a las mujeres sin derechos de herencia en ausencia de hermanos. La valentía de Mahlá, Noa, Hogla, Milca y Tirsa no solo fue justificada, sino que se convirtió en el catalizador para una expansión de la ley divina. Pero Dios no se detuvo ahí. Aprovechó esta oportunidad para establecer una ley general que beneficiaría a todas las generaciones futuras de Israel. Dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguno muere sin dejar hijo, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si el padre no tuvo hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su familia, el cual la poseerá. Esto será para los hijos de Israel estatuto de derecho, según Jehová mandó a Moisés. Impresionante. Gracias a la iniciativa y la fe de estas 5 hermanas, se estableció una ley que reconocía el derecho de las hijas a heredar cuando no había hijos varones. Esta no fue una pequeña enmienda, fue un reconocimiento significativo de la posición de las mujeres dentro de la estructura legal y social de Israel. Mahlá, Noa, Hogla, Milca y Tirsa no solo aseguraron su propia herencia, abrieron una puerta de justicia y dignidad para las mujeres de su nación que vendrían después. La historia de las hijas de Zelofejad es mucho más que un antiguo caso legal. Es una poderosa lección épica y emotiva para nosotros hoy. Nos muestra la valentía para cuestionar la injusticia, con respeto y fe. Ellas vieron algo que no parecía justo, algo que no se alineaba con el carácter de Dios tal como lo entendían, y tuvieron el coraje de hablar. No con revuelta, sino presentando un argumento razonado y confiando en que la justicia prevalecería, incluso si eso significaba desafiar la norma. Esto nos recuerda que hay situaciones hoy donde somos llamados a hablar y nos hace reflexionar. ¿Cómo podemos hacerlo con valentía, sabiduría y dependencia de Dios en nuestro propio tiempo? Nos enseña también que Dios escucha y responde a la búsqueda de justicia. Estas hermanas no tenían un precedente humano a su favor, pero apelaron a una justicia superior. Dios escuchó su petición, reconoció la validez de su argumento y actuó. Esto nos inspira a confiar en que Dios ve las injusticias y que escucha cuando clamamos por lo correcto, incluso cuando parece que las reglas del mundo están en nuestra contra. Finalmente, destaca el impacto duradero de la acción individual. Las acciones de estas 5 mujeres tuvieron repercusiones legales y sociales para toda la nación de Israel a lo largo de su historia. Su valentía no fue en vano. Cambió la ley y sentó un precedente para la dignidad y los derechos de las mujeres en la herencia. Esto nos muestra que nuestras acciones, motivadas por la fe y la búsqueda de la justicia en nuestro propio contexto, por pequeñas que parezcan,
pueden tener un impacto que va mucho más allá de lo que imaginamos. Nos lleva a preguntarnos, ¿qué paso, por pequeño que sea, puedes dar hoy hacia lo que sabes que es correcto? La historia de Malá, Noa, Hogla, Milca y Tirsa nos grita a través de los siglos. La fe no es pasividad. La valentía no es solo para los campos de batalla. Las mujeres tienen un lugar vital, una voz importante y un derecho a la justicia en el plan de Dios. Que su epopeya silenciosa nos inspire a buscar lo justo, a hablar con fe y a confiar en que Dios honra a quienes con valentía y respeto buscan su justicia.